Hola, Marcos. Hola. Aquí estem doncs, amb aquesta conversa informal que volem tenir i es tracta que anem parlant una miqueta del teu univers creatiu, de les idees que et mouen, de les propostes que portes en escena, de tot com els teus mons, com imagines tots aquests mons que llavors trasllades a un escenari i potser també de la vida i de com veus el món avui en dia. Podem passar per tot aquest territori, no? Però bé, una forma de començar seria parlar de la teva nova creació, Firmamento, que estrenes al Festival Grec, que ara mateix estic dirigint, i és un espectacle que en sé poc, perquè encara no està estrenat, segur que tu en saps més que jo, però sí que una cosa que vas dir és que volies retornar al Marcos adolescent, no? Que tenies ganes que amb aquest espectacle recuperar el que vivies, el que senties, o potser imaginar també què senten els adolescents d'avui o els joves d'avui. No sé si és així exactament, però sí que sembla que era com a mínim un punt de partida. Bueno, yo creo que todos los creadores, al final, después de descubrir y equivocarse y pretender ser otros y ir dando pasos que te van dando pistas de quién eres tú en el mundo y por qué te dedicas a esto, hay un mundo en el que te preguntas, voy a hacer algo para los niños, voy a hacer algo para los adolescentes, voy a hacer algo para un público que apenas conozco y al mismo tiempo yo me siento un adolescente, me siento un niño, ¿no? Y tengo 40 años y pienso, ¿cómo sería hacer un espectáculo para esta generación que todos nos hablan de ella, pero que desconocemos? Porque desde fuera se habla con una distancia y con una visión muy... Bueno, que quizás es la mejor visión, ¿no? No estar dentro de la adolescencia para hablar de ella, ¿no? Yo con mis 40 años intento hacer ahora un espectáculo para ellos, para esta edad en la que dejas de ser un niño para convertirte en un adulto y que estás jugando a ser un adulto, pero que todavía desconoces lo que significa el mundo, ¿no? Y Firmamento, el trabajo de la Bernal que estrena este año 2023 en el Grec, va destinado a ese tipo de público, ¿no? Entonces me hago las preguntas de ¿cómo sería un espectáculo para un adolescente hoy? Y esa pregunta encierra otras preguntas, ¿no? ¿Qué tipo de adolescente? Porque un adolescente es adolescente según el contexto en el que vive. Un adolescente de Barcelona es muy diferente a un adolescente de Senegal, a un adolescente de Estocolmo. Cambia mucho lo que significa ser un adolescente o ser un creador o ser cualquier persona según qué contexto, ¿no? Entonces, bueno, eso que hablábamos de jugar a crear también significa jugar a hacerse preguntas e intentar resolverlas. No siempre encuentras soluciones, no siempre encuentras respuestas concretas, pero ahora, a 10 días de estrenar el espectáculo, me sigo preguntando cómo un adolescente se enfrentará a las artes vivas en el 2023, ¿no? En un mundo tan digitalizado, en un mundo que va tan rápido, en un mundo en el que la pantalla, la inteligencia artificial, todo está como sobrevolando nuestro presente, esto que llamamos realidad, que va a hacer que un adolescente tenga interés el día de mañana en comprar una entrada, ir a un teatro, a ver a alguien bailar, sudar, declamar, gritar. ¿Qué va a pasar eso? Entonces me hago esa pregunta, ¿no? ¿Va a pasar eso? ¿Va a suceder? Entonces intentamos construir un espectáculo que hable de eso, de los estímulos, de la creatividad, de qué pasa cuando estás delante de una manifestación artística, qué pasa en tu cabeza cuando te inspiras, qué pasa en tu cabeza cuando creas, cuando guardas ideas, cuando te emocionas, cuando te provoca algo rabia, cuando te provoca algo un rechazo, cuando te desarrollas un pensamiento político o una situación social dentro de ti. O sea, tu cabeza está trabajando constantemente frente a los estímulos del mundo, ¿no? Entonces quiero hacer un espectáculo desde ahí. A mí no me interesa la literalidad, no me interesa reproducir el mundo en el que vivimos, porque el mundo ya está aquí, está delante de ti, delante de mí. A mí me interesa ir más allá, intentar hablar de lo que no se ve o de lo que no existe, intento incluso crear cosas que no existan. Creo que yo no soy un creador de reproducir mundos que conocemos, sino me gusta inventarlos y me gusta trabajar en esa materia de lo desconocido. Yo entiendo que no es fácil, pero me parece que lo más verdadero está en lo que menos se parece a la realidad. Si tú copias la realidad, cualquier espectador sabrá que eso es la vida y te enfrentas a la vida como te enfrentas a ahora salgo de aquí y cojo el autobús.
Pero si generamos un mundo que no se parezca a la vida y que sea muy críptico y que sea desconocido, se acerca mucho a lo que eres, ¿no? Porque tú estás lleno de misterio, lleno de dudas, lleno de cosas que te definen y que tú ni siquiera sabes, ¿no? Por eso cuando voy a ver cosas literales o narrativas, me puede provocar un cierto rechazo, ¿no? Porque entro en un tren de la lógica que a mí me interesa hasta cierta manera. Me gusta más que me lancen a un vacío, a una habitación blanca, a un cuarto oscuro, donde yo no sé lo que está pasando, donde no reconozco las formas, no reconozco los personajes, pero tengo una libertad y un espacio donde yo puedo hacerlos mover, articular, hablar, relacionarse, ver por qué los he construido, por qué yo sigo creando esos mundos con esos personajes ahí dentro que se desarrollan y que se hablan y se mutan. No sé, hay algo ahí que me interesa. Entonces, pienso en todo eso i penso que a un adolescent això li pot interessar. Però vas dir també una cosa que recordo a la presentació del projecte, a la roda de premsa, que té a veure amb això que dius, que parlaves de que t'interessava molt la idea del jugar, del joc. No sé si com un adolescent que juga a inventar mons, o juga a pensar com serà el seu món d'adult, o juga a encarnar en aquesta transició entre nen i adult. La idea del joc està present també en aquest moment que dius d'inventar mons, no? Com afrontes tu aquesta idea de jugar amb llibertat, no llibertat, perquè a partir de que ja tens una trajectòria com a creador, segur que també tens moltes pressions, influències, perjudicis, coses que no et vols repetir. Sents llibertat de jugar per crear mons o estàs condicionat per altres experiències o pel lloc on has arribat? Bueno, yo creo que jugar es un gran verbo. Para mí, jugar y crear sería un poco lo mismo. Jugar le quita presión, le quita exposición, le quita prejuicios, le quita expectativa, pero eso está también ahí. Eso no lo puede evitar. Quien decide jugar, quien decide participar de este acto que es la creación, sabe que va a ser expuesto delante del mundo. Nunca sabe dónde va a llegar, nunca sabe cuál va a ser la imagen que él desprende de cara al resto, pero sabe que eso es parte del juego y que lo primero que aprendemos es que no puedes gustarle a todo el mundo y que no podemos llegar a todo el mundo y ni lo queremos, ni creo que sea nuestra misión. Nuestra misión al final es seguir preguntándonos y seguir conociéndonos en esta deriva que es la vida y ver cómo tu imaginario va cambiando, cómo el mundo cambia y cómo tú te conviertes en un testigo de lo que vives y testigo de lo que tú sufres también, ¿no? Porque al final como creador y como habitante de este mundo estás sufriendo lo que ves, estás usando tu dolor y mezclándolo con tus ganas y con tu alegría y con un optimismo que a veces no existe y que tienes que inventarte constantemente y buscar respuestas a preguntas que el mundo te va lanzando, ¿no? Yo como creador no intento dar respuestas al espectador, es algo que no tengo yo ese poder ni esa responsabilidad. Me gusta lanzar preguntas, me gusta participar, hacer participar al otro de mi dilema, de mi miedo, de mi conflicto y juntos quizás llegar a un acuerdo o a una solución o a una reflexión, mejor dicho. Me gusta mucho crear y creo que es lo que me salva de esta mediocridad que llamamos vida, ¿no? Y llamamos realidad, porque me permite vivir en otra realidad, me permite seguir pensando que algo más es posible. Decía Houellebecq que menos mal que existe la literatura, ¿no? Y le permite vivir en otras vidas, porque conformarse con este mundo sería peligroso, ¿no? A mí me pasa un poco parecido, ¿no? Creamos, cuando dicen es que el trabajo está bien porque te ocupa la mente, ¿no? A mí no solo me ocupa la mente, sino yo no siento que esté trabajando. Mi día a día desde hace 10 años es crear, es inventar, es recolectar, es pensar, es escribir, es hacer fotos, es guardar músicas, es organizar mi imaginario, porque la creatividad llama a la creatividad. Al final es una cosa que te vas retroalimentando de ella, ¿no? Y seguir jugando y seguir explorando, y cuantos más proyectos haces, más miedo tienes, porque se mezcla lo que dices tú, el miedo a repetirte, el miedo a defraudar a alguien, y tienes que aprender a saber coger todo eso y saber que, bueno, que a veces estás muy encendido con la creatividad, muy a tope, y a veces no, pero como creador
hay que saber escucharse, ¿no? Y hay que saber apartarse a tiempo. Yo creo que cuando deje de tener estímulos y motores creativos, dejaré de crear. Mientras tanto, me salva de no caer en una rutina, en un espejo, de verme a mí mismo y ver quién soy. No, es como... La creatividad és meravellosa i aprendemos mucho d'ella. I en aquest pou, diguem-ho així, de la creativitat, allà on te vas a buscar les fonts d'inspiració, els recursos, els elements de joc, sé que tu ets molt obert, tens una gran riquesa. Sé que hi ha una expressió teva que utilitzes sovint, que és el moviment, però també la literatura, la música, el cinema... Tot això són disciplines artístiques que realment et nodreixen i fan que estiguis en renovació constant. Hi ha alguna en particular? Hi ha alguna que rebutgis? Hi ha alguna que sigui realment molt especial per tu? O totes estan al mateix nivell i depèn del moment i del projecte que vols agafar d'una o de l'altra? Quines són les fonts d'inspiració principals? Yo creo que sigo bebiendo de fuentes de inspiración de mi etapa más temprana, de mi adolescencia, incluso de mis 18, 20 años, en el momento en el que descubrí el mundo y de alguna manera descubrí qué significaría crear, las primeras películas, toda esa fascinación yo vengo de un pueblo, ¿no? Entonces, salir del pueblo y llegar a la capital, llegar a la gran ciudad y ahí intentar ganar el tiempo perdido, ¿no? Sientes que en el pueblo no habías sabido leer, escuchar, ver todo lo que tenías que ver, entonces te entran las prisas, ¿no? Yo creo que en toda esa fase yo ahí, junto con mi infancia, mi educación y todo lo que traía yo de casa del pueblo, ahí se mezcla un caldo de cultivo y una maleta que me acompaña durante toda mi vida hasta el día de hoy. Y por supuesto vas como enriqueciéndola, vas aumentándola, vas siendo más adulto, vas yendo a ver muchas cosas, viajas mucho y vas estando en contacto con todo lo que hacen tus contemporáneos también, ¿no? Ya no solo la gente del siglo anterior, sino quién está a tu lado, quién está viviendo este tiempo contigo y qué está pasando en los festivales, en los teatros, en distintos contextos. Pero al mismo tiempo, ¿sabes? También me pasa que necesito no saber tampoco demasiado lo que hacen el resto, porque creo que es muy... Yo, por ejemplo, viajo mucho, ¿no? Por trabajo y me gusta mucho allá donde voy, entrar en los museos, entrar en las galerías, son los lugares para mí, templos, donde yo mejor me relaciono. Hay gente que va al cine, hay gente que va a ver obras de teatro, va a óperas. Yo también, pero galerías, museos, pinacotecas, todos estos lugares son donde yo mejor me encuentro. Observació també de la gent, potser? No siempre me gusta ir a ver danza, no siempre me gusta ir a ver teatro. Soy un buen espectador porque he ido a ver mucho y me he interesado por muchas cosas de mis contemporáneos, pero últimamente me pasa que no me va bien ir a ver todo. Y claro, y estás en una ciudad con muchos estímulos, muchos festivales, mucha programación, muchas cosas interesantes que vienen y van, y no siempre estás para ir a verlo todo. Y me doy cuenta de que mi estímulo, mi inspiración no bebe de ahí, bebe de otras muchas fuentes del pasado, vive también de contraponer, o sea, vemos que hay algo que me gusta, que ha hecho algún creador o que ha hecho alguna escritora o algún arquitecto y claro, y eso te genera un arco de ¿qué puedo hacer con eso? O sea, ¿cómo recibes algo y cómo te lo llevas a otro lugar, ¿no? Decía Godard que no importa de dónde copias, sino qué haces con lo que copias, ¿no? O sea, de dónde coges las cosas, ¿no? Sino a dónde vas con ellas, ¿no? Y yo creo que esto es importante, ¿no? Coger las cosas y llevártelas siempre mezcladas contigo a otro lugar hasta que desaparece de donde ha venido. Porque está claro que yo y todos los creadores del mundo y todas las creadoras del mundo están completamente en contacto con el mismo imaginario colectivo. Todos vemos de lo mismo. Cuando tú diseñas un espacio y ves que otro diseñador, otro creador en otra parte del mundo ha hecho algo similar, no es porque te haya copiado a ti, es porque compartís lugares comunes y esto es muy, muy interesante. Los lugares comunes se trenzan muy rápidamente con la moda, con
con la performance, con el teatro, y todo va de la mano jugando hacia adelante. Vius la teva època, no? Sí. Hi ha un petit apunt biogràfic, perquè hi ha una cosa en les teves creacions que les fan reconeixibles. Dius, això és Marcos Morau o Veronal, no? Vas partir d'un treball amb una tècnica que li deies cova, per tant, de treball corporal. També hi va haver tota una època que les teves fonts d'inspiració eren geogràfiques, no sé l'ordre, però Finlàndia, Siena, Rússia, Moscou... Hi ha hagut altres inspiracions que eren arts visuals, Picasso amb Los pájaros muertos, o Buñuel amb Sonoma, o bueno, Passionària, hi ha hagut altres fonts d'inspiració també. El que jo no he vist molt, i és una cosa que tindria molta curiositat però no et puc seguir perquè estàs donant tantes voltes pel món, no he vist molt són els teus treballs amb els ballets o amb companyies que has anat fent. Conec els treballs que has fet amb Veronal com a marca Veronal i conec tot el teu equip, perquè sé que la teva feina no és d'una persona, sinó que treballeu molt amb equip, amb col·lectiu, i cadascú aporta les seves coses. És molt important l'escenografia, el moviment, i tens gent al teu voltant, per tant, col·lectiu Veronal. Però també quan treballes tu en aquestes altres dimensions, que sé, Netherlands Dance Theatre, o Ballet de Lorraine, etc., no sé si és molt diferent, perquè allà sí que és un encàrrec, un temps limitat, no sé si d'un veu de l'altre, si cada vegada afrontes el repte d'una forma diferent, si l'encàrrec necessites que et diguin X, no sé quina diferència tens en aquesta forma de crear teva, per encàrrec o amb companyia. A ver, siempre eres del mismo, ¿no? Y siempre trabajas de la misma manera y lo que hago un poco es reproducir el patrón de qué me gusta de trabajar en la Veronal, que yo escojo a mi equipo y que mi equipo de alguna manera participa de un acto colectivo, y si Max, Silvia, Lorena, Marina, Shai, todo el equipo que trabaja conmigo, producción, Juanma, etcétera, me gusta cómo trabajan conmigo, cuando yo voy fuera a trabajar en La Haya o en Montreal o en Seúl, lo que intento es reproducir la misma fórmula, es decir, me llevo a mi equipo. Y lo interesante, o la parte positiva de estar creando para otros, es que no me preocupo de la producción. Yo solo me dedico a crear, hay unos números, hay unas cifras, hay unas fechas... Però unos bailarines nuevos també. Ya bailarines nuevos, y hay que conocerles, hay que enamorarse de ellos, hay que darles el seguimiento, el tiempo y la esperanza de que vas a poder hacer con ellos lo que tú esperas, pero hay algo que te da la artesanía y te da la experiencia, que es no intentar convertirles en bailarines de tu compañía, sino saber usar cuáles son sus fuerzas y cómo puedes, en 2 meses, 3 meses, el tiempo que haya, llegar a un acuerdo, a un pacto, a un matrimonio entre tu idea y esa realidad que son sus cuerpos, y eso también te lo da la experiencia, saber estas bailarinas o estos bailarines, qué voy a poder hacer con ellos, ¿no? ¿Van a poder acercarse a esta idea que yo he traído de casa, ya muy elaborada, con todo mi equipo artístico? Sí, no. Y te pones a trabajar y te pones a encajar, a meter ese barco dentro de la botella. Y yo creo que como creador eres muy capaz de estar trabajando en varios proyectos a la vez. No es que trabajen todos a la vez. Yo ahora estoy en Firmamento, y mi corazón, mi estómago, mi cabeza está en Firmamento. Pero de repente me vienen pensamientos cruzados y los guardo, o los escribo, o una música que me inspira y la guardo aquí. Un miedo que me ha surgido e intento resolverlo en otro proyecto. Al final... Com un arquitecte, potser, no? Sí. Que són com construeixes mons o cases, no? En cada... Yo creo que sí. Tú me has encargado que haga una casa en la playa, y yo sé lo que es una casa en la playa, pero no es lo mismo que construir una casa en el campo, en el Mediterráneo, que hacerla en Escandinavia, que hacerla en Texas. O sea, tienes que intentar saber. Yo creo que ser creador es estar constantemente en contacto con el mundo. O sea, no puedes estar solo pensando en quién eres tú y lo que te pasa a ti por dentro. Esto es fundamental, pero esto ya nos pasa a ti, a mí, a ellos, a todos los que están aquí en este plató, nos pasa algo por dentro, ¿no? Ser creador es estar en contacto con eso, con lo que te pasa por dentro, pero también en contacto con lo que está pasando allá afuera, en las artes escénicas, en la política, en la sociedad, en el mundo.
creo que un creador tiene que ser también coherente con su tiempo. Yo intento hacer espectáculos que hablen de mí ahora. Un Lago de los Cisnes no lo voy a hacer porque ya se ha hecho en otra época donde respondía a unas necesidades o no lo sé porque yo no estaba allí. Cuando me encargan hacer una revisitación de un ballet, como por ejemplo La Bella Durmiente, en la Ópera de Lyon, yo sé que no tiene ningún interés reproducir un cuento de hadas en el siglo XXI. O sea, no tiene sentido. Es intentar qué me interesa del cuento, por qué hay que volver a traer ese cuento al presente y qué relación tiene Tchaikovsky, la música clásica o la música que quieres aportar a este proyecto con este mundo, con esta vida que hay ahora. Si no estás en contacto con lo que está pasando allá afuera y no te enteras de lo que vives, me parece difícil que tú por dentro también estés a la altura de... O sea, es como un ejercicio de equilibrios, ¿no? Estoy un poco pendiente de lo que pasa, de las elecciones, de todo eso es fundamental. No puedes estar al margen de que la política está cambiando y que el mundo está cambiando y que tú también has oportunidad como creador de hacer política. Todo tiene una responsabilitat política. I a nivell de desitjos, d'alguna forma, perquè jo també he anat veient que cada vegada el teu univers creixia en dimensió, en el sentit de que potser ja no és tan coreogràfic, tant de moviments, sinó que ara treballes també molt més l'espai, la concepció global, fins i tot et planteges, no sé, Opening Night, per exemple, hi havia més una reflexió sobre el món del teatre, on la coreografia era menys important, estàs també desitjos de treballar més amb el món de l'òpera, amb aquesta construcció de mons on tens molts elements per jugar, dèiem. Quins són els teus desitjos de dir, ostres, jo ara, més enllà del que em passa a mi, m'agradaria anar per aquí, anar per allà... Yo creo que me queda mucho por hacer aún en la danza. Yo creo que la danza es una palabra muy amplia y tú mejor que yo lo sabes. Entonces, es cierto que con Opening Night, mi última creación, indagué lo que significaba el teatro en mayúsculas, lo que significa generar ficción, ¿no? En una caja escénica y saber que toda la gente que entra sabe que aceptan un juego que todo lo que van a ver es mentira, ¿no? Entonces la danza sí que es muy parecida en ese sentido, comparten esta esencia, pero la danza todavía juega en una capa menos literal que la del teatro, juega en una capa mucho más líquida, en una capa mucho más abstracta, mucho más sugestiva que la del teatro, que tiende a ser mucho más claro, mucho más directo, porque la palabra nos remite a la lógica nos remite al entendimiento y la danza, en cambio, es suggerir, moure y... Entonces yo como en mi danza uso la palabra, digamos que el teatro y la danza para mí como que son lo mismo. O sea, hay algo que no puedo diferenciar demasiado. Tengo una fascinación por el cuerpo, como tú sabes, por el movimiento, por mi obsesión con los deportes quizás, con la precisión, con la cualidad, con la transformación del cuerpo, con el monstruo que llevamos dentro, con algo ilógico y marciano y extraño que tiene que ver con cosas que no tienen que ver con la lógica, sino con el estómago, con el miedo, con la rabia, con ese monstruo que siempre digo que tiene Lorena dentro, que tiene Marina, que tiene mis bailarines, que es intentar no comportarse como personas normales, buscar qué significa esa anormalidad y esa ilogicidad y cómo nos lleva a un lugar extraño, desordenar la lógica, buscar patrones de comportamiento nuevos, musicalidades nuevas, cambios de ritmo que no tengan que ver con la cadencia que el ballet nos instauró y nos dejó ese legado, convertirla, transformarla, todo esto. Entonces, hacer teatro, hacer danza para mí, hacer ópera, es casi que lo mismo. O sea, es jugar con los elementos, con la voz, con el espacio, con el color, con el orden, con la atención, con la percepción, con el espectador, es como muy parecido. El cine, en cambio, es otra cosa, ¿no? El cine, en cambio, te permite jugar con una distancia, tiempo, que ya es increíble, porque no hay un telón que suba y que baje, las transiciones las haces editando, con un material, o sea, es todo muy diferente, fascinante, me parece genial, pero me doy cuenta de que yo soy un hombre de teatro, o sea, soy un hombre analógico. De caja escénica. Sí, de caja escénica, de telón, de cuerdas, de trampillas, de aprenderse un texto, de aprenderse un baile, de aprenderse unas cuentas, de que todo eso está obedeciendo a una idea, a una cosa que trasciende y que tiene más allá. Bueno, es como
me encanta el cine, verlo, pero yo creo que no quiero hacerlo. O sea, no quiero... Creo que hay otra gente que tiene que hacerlo mucho mejor que yo. I tornem, si de cas, a Firmamento, perquè, clar, a Firmamento estàs imaginant què pot interessar a uns joves adolescents de les arts escèniques, quin món pots inventar tu que els atregui. Jo és que no ho sé, perquè encara no ho hem comprovat, no? Però a la teva imaginació, què creus? O quins elements utilitzes ara que estàs comprovant? Quin és aquest món que pot atraure els joves adolescents de les arts escèniques en el futur, o que tu els hi vols posar perquè provin, a veure si... Sí. Mira, yo creo que olvidándome de ellos, es decir, no intentar hacer algo para ellos, sino intentar hacer algo para mí, en el sentido de, si a mí no me gusta lo narrativo, si a mí no me gusta lo literal, si a mí no me gusta la lógica, es porque no me ha gustado nunca. O sea, yo ya recuerdo de pequeño que tenía una fascinación por lo abstracto, por no entender las cosas o entenderlas de una manera que era como retorcida. Quizás por el miedo, quizás por mi educación cristiana, no sé por qué. Y me pasa que yo creo que un niño, o un adolescente mejor dicho, está muy abierto a que no se lo den todo masticado. Está muy abierto a participar de lo críptico y de esa ceremonia que significa dejarse llevar y perderse, ¿no? Por ese trip, por ese viaje de los estímulos, por la oscuridad, aunque sea paradójico, no he intentado hacer algo agradable, no he intentado hacer algo bello, sino he intentado hacer algo oscuro. He intentado hablarles como personas adultas, he intentado hablarles de ciencia y hablarles de futuro y de inteligencia artificial y hablarles de multiverso sin que ellos se estén dando cuenta. Y yo creo que esa es la única manera de acercarme a ellos. El ritmo es trepidante, la pieza es muy rápida, creo que eso sí que lo he cogido de ellos. La falta de solemnidad, no hay ninguna solemnidad en Firmamento, como sí que la podía haber en Sonoma o en Opening Night, aquí no hay. Més visual també o no? Muy visual, también hay animación, hay dibujos animados, creados ex profeso para el espectáculo, hay una referencia sutil a Japón, porque yo cuando era pequeño pensaba que Japón era el futuro, que en el país del sol naciente todo iba por delante. Hay una cosa del anime, de la caricatura, de la música, del color, del humo, del misterio, de la velocidad, de lo desconocido, de lo digital, de lo electrónico, todo pasando a la vez. Porque eso es un homenaje que me hago a ese niño, Marcos, Japón es el futuro, y yo preguntarle a mis padres qué hay que hacer para ir a Japón, ¿no? Y es como, uy, eso está muy lejos. Has treballat al Japó o no? No, he ido y un proyecto se nos cayó ahora en la pandemia. Íbamos a hacer Solaris Ostres, en el Bunkamura, Ostres. pero llegó la pandemia y ellos fueron los más estrictos del mundo, cerrando fronteras y cerrando todo, y eso se cayó. Está ahí en los márgenes del futuro porque seguimos hablando y seguimos buscando las fechas, pero eso sí, Japón, Firmamento están en constante... Hay una especie de guiño a eso que yo pensaba que era el futuro y que cuando fuiste allí y lo viste dijiste, amigo, ya sé lo que es esto no es el futuro, esto es el presente però distorsionado. I la intel·ligència artificial, que també és un tema com molt de moda, no sé com la introdueixes a Firmamento, per exemple. ¿Està o no està? O... Bueno, yo creo que la inteligencia artificial, a diferencia de lo que entendemos por text to image, que se llama, ¿no? De escribir algo que te genere una imagen y todas estas aplicaciones y soluciones y componer música a partir de parámetros y estadísticas. O sea, esto yo no lo puedo hacer en el escenario. Pero sí que hay algo de las cosas que pasan simultáneamente, de personajes que son la misma persona haciendo cosas diferentes, obedeciendo a patrones de música al mismo tiempo, que tienen mucho que ver con el multiverso y que tienen mucho que ver con alguien viendo algo dentro de un espacio, es decir, ver la imagen desde fuera, como alguien está creando otra imagen,
y como tú como espectador estás viendo la imagen dentro de la imagen dentro de la imagen, y esa imagen se va alterando, y como tú como espectador es capaz de verlas todas, ¿no? Cambias una palabra y te genera otra imagen. Cambias una música y estás en otro lugar. Y yo creo que está pasando todo eso a la vez. Es una bestialidad lo que hemos hecho con la música y el movimiento, que parece muy fácil, pero se ha buscado una sincronización y una lógica interna entre yo hablando, porque es mi voz, acelerando el cuerpo de los bailarines, y luego la voz de ellos sucediendo al mismo tiempo, sin que ellos se den cuenta, de un ensayo grabado, mientras ellos van moviendo. O sea, a todo eso no le puedo llamar inteligencia artificial porque no es artificial, porque es nuestra inteligencia, la de mí y la de mi equipo. Pero lo que te genera la inteligencia artificial como usuario cuando la estás viendo és similar a lo que estamos provocando en Firmamento cuando sube el telón. També en les teves obres, i ho has dit abans, hi ha una reflexió sobre el món. Has dit que també hi ha una part política en els teus treballs, potser en els geogràfics més, però també en molts... La Bella Durmiente, per exemple, hi ha una metàfora sobre el món, sobre... No sé si tens alguna cosa en particular que diguis això, crec que és un tema important del que s'ha de parlar, del que crec que com a creador he d'agafar una posició, o creus que senzillament absorbeixes i llavors ho transformes en una obra, no necessàriament amb la intenció de vull parlar d'això. A mí lo que me pasa mucho es que igual esto no sé hasta qué punto te respondo a lo que dices, pero yo cuando era adolescente o cuando yo era niño, a mí no se me explicó que se podía vivir del arte, que podías dedicarte a crear, y es algo que yo estoy teniendo muy en cuenta ahora que estoy haciendo Firmamento, y me gustaría mucho que algún adolescente o alguna niña o algún niño viendo el trabajo quisiera dedicarse a algo que tenga que ver con el arte, y hay mil maneras de acercarse a él, ¿no? Creo que eso también es político, ¿no? Que haya más voces, que haya más caminos para gente que se quiere dedicar al arte, y que no es lo más rápido y lo más fácil, y no es para lo que yo más ayudas he tenido cuando quería dedicarme a él con 18 años, que acabas la carrera y acabas COU y dices, ¿y ahora qué voy a hacer? Entonces yo creo que eso es una cosa que para mí me gustaría reivindicar, en plan, escritores, por favor, escritoras, pero es que ahora mismo hay muchas, es genial cómo todo esto ha cambiado en muy poco tiempo, y cómo ¿qué pasaría si yo hubiese nacido ahora en este tiempo? Yo creo que parte de lo que soy se debe a lo complejo que ha sido mi mundo. Era un mundo mucho más difícil, donde por mi condición de homosexual, en un pueblo reprimido, todo eso ahora sería muy diferente. Ahora tendría muchas más facilidades, no tendría nada con lo que enfrentarme, o sí, porque creo que siempre hay algo por lo que enfrentarse y por lo que cambiar, pero yo siempre he tenido que luchar contra todo, porque yo no era bailarín y quería dedicarme a la creación coreográfica, iba a un colegio con una educación cristiana de chicos, todo me iba en contra, y creo que todo eso me ha favorecido a la larga, sin que yo lo sepa, porque eso me ha dado un altavoz, me ha dado un recelo, un miedo, una mochila que yo he ido llenando de cosas, y que cuando he podido la he empezado a sacar. Me ha dado también mucha introspección, me ha dado saber mucho observar, mirar, desafortunadamente también a callar, a no llamar la atención, y eso también te ha devuelto con experiencias y cosas. Bueno, tu has fet un treball també molt personal, molt coherent, molt a partir dels teus impulsos, necessitats, creació. Hi ha algun creador amb el que t'agradaria fer alguna cosa en particular? Dius, ostres, a mi m'agradaria fer alguna cosa amb aquest creador, amb l'altre creador, i si no vols dir noms, doncs d'aquest art o d'aquest altre art, o alguna més en format més col·laboratiu. Potser és alguna que has fet menys fora del teu equip, no? Yo he hecho mucho de menos a Lloyd Newson, el director de BB-8. Ah, mira. Es uno de mis referentes, uno de mis padres, sin que él lo sepa. Es alguien con el que yo he aprendido mucho. L'has vist algunes vegades al Mercat de les Flors, també, no? Sí, gràcies a tu. I és veritat que és algú del que s'aprèn.
soc molt amic de Maria Arnal i m'agrada molt el que fa, m'agrada molt com escriu, m'agrada molt com pensa, m'agrada molt com viu la música i afortunadament col·laborarem junts, ja hem col·laborat. Clar, sóc molt fan de Romeo Castellucci, també dels seus fills, tenen una companyia, Dewell, que també estem en contacte, també m'agradaria col·laborar amb ells. És gent que crec que compartim molt imaginaris comuns. Aquesta gent així, ara mateix, és gent que m'interessa. Evidentment, hi ha moltíssima gent que també, no? Però són gent que tinga... Que venen d'escèniques i dansa, Sí. sobretot, i d'altres àmbits no necessàriament. O sigui, vaig conèixer l'Escofet, el poeta català, que em va agradar moltíssim el que vaig veure al Palau de la Música, va fer una cosa maquíssima, i quan veig aquestes coses de que un poeta faci un acte performàtic, recitant poesia, amb sons i amb una llibertat total i d'alguna manera dient en majúscules què significa la poesia, no? Em va atrapar moltíssim, vaig pensar, que guai. O sea, qué guay que un poeta pueda hacer un acto performático escénico, ¿no? Y es que es como estamos ya ahí, ya tipo cualquier persona puede hacer cualquier cosa y te puede interesar, ¿no? Pero no tengo así una necesidad como muy imperiosa de buscar colaboraciones, ¿no? Me gusta mucho Angélica Lidl, pero me gusta ir a verla, no me gustaría colaborar con ella. Creo que hay cosas que hay que dejar en su lugar, ¿no? Me gusta mucho Castellucci, pero no me gustaría colaborar con él, me gusta ir a verle. Ya he colaborado con Pablo y Tania del Conde, he colaborado con La Tristura, con mis amigos, estoy en constante colaboración, ¿no? Però... Algun dia hem d'explicar aquest fenomen ontinyent... Ja, és molt heavy. Això, entre Pablo, Celso, tu... Això sí que és una anècdota difícil d'explicar. Yo creo, no sé cómo no se ha hecho una película aún de esto. ¿Veritat? Una sèrie. Porque Celso es de Valencia, Sí, sí, sí. pero Pablo Gisbert y yo somos de Ontinyent los dos. Y es un pueblo de 38.000 habitantes. Los dos hemos ido al mismo colegio, hemos nacido en la misma calle, en Conde de Torrefiel, que era la avenida Conde de Torrefiel, y hemos vivido juntos en Valencia, hemos agotado la última fase de los videoclubs, cuando había que ir a alquilar películas, junto con Carmina, que es otra de las dramaturgas de La Veronal, la escritora de los textos de La Veronal. Los tres de Ontinyent, familias similares, trabajadoras, clase media, y los tres nos dedicamos a esto. I el Celso li has fet ara l'escenografia, Sí. que també està al Grec aquest any, que Sí. també hi ha la teva marca allà Sí, sí, amb sí. l'espectacle de les niñas zombi, no? Eso es. Y luego nos encontramos con Celso con 18 años en Valencia, cuando Pablo y yo nos vamos a Valencia a descubrir qué significaba hacer teatro, y allí nos hacemos amigos de Celso. ¿Y quién nos iba a decir que luego, 20 años después, Són les tres companyies més importants de l'estat espanyol, o com a mínim les que esteu viatjant pel món, no? o sea, Pablo y yo ahora mismo, ¿quién nos hubiese dicho a él y a mí que estábamos viajando por todo el mundo, Ell està a Avinyó també, tu vas estar l'any passat, Festival de Otoño, todos, y es que estamos en los mismos sitios y es como, de Ontinyent al mundo, no? ¿cómo es posible? No sé què s'ha donat allà, i és un poble que no diries mai que incita la creativitat, tot el contrari, crec que és això el que ha fet que nosaltres d'alguna manera es desafiàrem el context en el que vivíem, el col·legi, la gent, i ara tornem al poble i som allí feliços, però jo no vull viure allà. Jo també us vaig conèixer al Mercat de les Flors, que també va ser una mica... A mi em sorprenia molt que després de tots els espectacles us quedàveu a parlar i fèieu també una mica anàlisi o de... Sí, es que una cosa que Cés no está diciendo, aquí miro a cámara, una cosa que no estás diciendo que es muy guay, que es que Pablo, Tania, Sí. Carmina, Mónica Almiray, Juanma y yo, Albert Pérez, o sea, el Conde de Torrefiel, La Veronal y a tres bandas, trabajamos en el Mercat de les Flors 4 años antes de dedicarnos a lo que nos dedicamos profesionalmente. María Arnal, de acomodadora en el Lliure, y estábamos estudiando no es que era gente que un acomodador que se ha transformado en coreógrafo o en No, director estaves de estudiant teatro. la carrera, ja Estábamos tenies estudiando l'interès ja venia de casa, diguem-ho així. Exacto. Y yo seguía trabajando. Yo estrené Rusia en el Mercat de les Flors un fin de semana del 5 de febrero y al fin de semana siguiente volví a trabajar de acomodador. Sí, que tú me dijiste, Marcos, ya ho tens bé. Y era como, es que me gusta ese trabajo porque veía todos los espectáculos 3 veces. Gratis, y era una época en la que venía lo mejor del mundo al Mercat. O sea,
Me sabe mal, pero que es que venía Pina Bausch, venía Lloyd Newson, venía Batsheva, venía todo lo mejor. O sea, era como todo lo que estudiabas en los libros estaba viniendo a tu casa. Era muy heavy. Y yo me acuerdo que ahí era mi segunda escuela. Pablo, Tania y yo, que estudiamos en el Instituto del Teatre. Tania no, pero Pablo y yo sí. Es que luego teníamos la otra escuela, que era el Mercat de les Flors, donde venía todo. Siempre dicen, hay que leer muchos libros, hay que ir a ver muchas obras de teatro, hay que ver muchas películas. Y yo, en cambio, y esto también Pablo también lo piensa, no hay que leer tanto, ni ver tanto, ni tal, sino hay que leer lo mismo que te ha gustado mucho, muchas veces. O sea, hay algo que a mí que me gusta, ¿no? Si te gusta mucho una película, o te gusta mucho una obra de teatro, o te gusta mucho un libro, me gusta mucho devorarlo. Porque creo que ahí has encontrado un espejo contigo mismo, ¿no? Es guay conocer muchas cosas, porque cada cosa te ofrece cosas diferentes. Pero profundizar con algo te lleva a no sé, como a un autoaprendizaje al mismo tiempo. O sea, en el fondo lo que te gusta mucho de otro es algo que tú tienes o algo que tú no tienes, ¿no? Está hablando todo de ti. Al final, tú como creador estás expuesto en el mundo, pero si te gusta mucho una obra de BB-8 es porque o te hubiese gustado hacerla a ti y porque crees que nunca serías capaz de hacerla, y al mismo tiempo aprender de por qué otro ha tenido la capacidad de hacerlo, ¿no? Por qué admiras a un escritor y por qué admiras a un músico y por qué admiras a un fotógrafo, por qué te gusta cómo hace fotos esta persona, Nan Goldin, Gregory Crowdson, ¿por qué te gustan? Te gustan porque compartís imaginario, tú lo hubieses hecho igual, tú no sabes hacerlo y él sí, y se genera una especie de amor, odio con esa persona, ¿no? Porque es como, yo no was a good faith, tú sí, y te aprecio con eso y me lo quiero llevar a un reto personal, ¿no? Es eso, es estar constantemente escuchando tu dolor, tus miedos, y convertirlos en algo que puedas compartir con el otro, pero no por el gesto de compartir, cristiano, de yo es que quiero compartir mi arte contigo, no, es porque crees que con el hecho de que alguien vaya y lo mire, eso exista. Y si existe, está, porque si no, no existe nada, ¿no? Y hay algo de, no sé, y encima yo siempre estoy en la sombra, es algo que me fascina mucho, yo no estoy en el escenario, yo no actúo, yo no bailo, yo estoy siempre detrás. O sea, me gusta ser esa persona que no es que mueva los hilos de los demás, pero guiar al equipo y el viaje para que vaya solo y yo estar tan presente en ese viaje. Es como yo estoy ahí, en cada uno de ellos, en cada esquina, en cada texto, y yo no he dejado nada libre albedrío, no ha sido en plan, tú escribes un texto, tú haces este solo, tú haces esta música, no, todo está exquisitamente en el sentido de degustación, de elaboración, orquestado, todo está diseñado, con lo bueno y con lo malo, porque también yo sé verme en mi peor versión. Tens obsessió pel detall, pel control, o hi ha marge de llibertat per... En mi vida personal, no. En mi vida artística, mucho. Y es algo que yo no me había dado cuenta. Algo que yo no me he dado cuenta, que yo soy una persona dejada, en el sentido de, en mi casa tengo una habitación que es de los trastos. Y hoy tengo todo. Tengo las maletas de verano y de invierno, tengo recuerdos, tengo 1000 cosas, pero yo no quiero que nadie entre a esa habitación. O sea, me gusta que eso esté ahí, como todo como latente. Pero en cambio, en un espectáculo me gusta mucho el equilibrio, me gusta mucho el orden, me gusta mucho la armonía, sea lo que signifique la armonía, el equilibrio y el orden, que a veces es el desorden, porque necesitas ese punto de fuga y ese contrapunto. Pero yo creo que no... Una cosa es la forma, que es muy fácil. O sea, creo que cualquier persona puede hacer bien la forma. Creo que el mundo está lleno de gente que sabe diseñar una buena forma, una buena imagen. Está lleno de gente, cualquier persona, incluso mediocre, puede hacerlo, sin estudios, sin formación, sin talento incluso, puede copiar una forma. Pero lo difícil aquí viene cuando
cuando tú intentas crear una forma desde ti, sin copiar a nadie, sin ser nadie, sin querer gustar a nadie, sino solo escuchándote a ti, si luego gusta o no gusta ya no depende de mí, pero esa sensación es increíble. O sea, ya no solo por la forma en sí, porque cuando digo forma puede ser un texto, puede ser una escena, puede ser una acción, una obra de teatro en sí misma, pero esto me parece muy increíble. O sea, cómo tú como persona te has sabido escuchar en todas tus esquinas que tienes dentro para con todo eso construir, crear algo que está hablando de ti, no se parece a nada, te recuerda a cosas, pero eres tú. No sé, me parece muy difícil. Acostumes a imaginar el que serà? Si al principi, com pensaves de Firmamento, el que és Firmamento, el que serà l'estrena, estava en el teu cap prèviament, o acostumes a canviar coses a l'últim moment fins al final i no té res a veure amb el que havies imaginat? Més enllà de les dificultats d'escenografies, coses que s'han de construir, però decideixes a priori o et vas deixant portar pel procés? Recuerdo una vez que en la Bienal de Venecia, después de una entrevista a esta misma pregunta, cuando ya la acabé de responder, me dijo el periodista: seguimos siempre latentes y expectantes que ningún creador nos quiere hablar de lo que es un proceso de creación. No es que no queramos hablar, es que no hay una hoja de ruta. Tú puedes tener ideas claras, preconcebidas, pero es que esas ideas son más fuertes que tú y cuando empiezan a edificarse, a construirse, a materializarse, van cambiando, te van llevando a cambios y tienes que ir resolviendo esos conflictos. Tú no puedes llegar, esto no es cine. O sea, tú en cine cuando vas a hacer un rodaje, traes un storyboard, una localización, un equipo, unos permisos, todo un guión y vas y pinchas y grabas y tal. Si no te gusta lo que estás grabando, rara vez vas a repetirlo porque estás a merced de mil detalles caros que no puedes manejar. En artes vivas, sobre todo, al menos en danza, que es a lo que yo me dedico, tú puedes tenerlo todo muy estudiado, pero luego cuando tú te sientas y lo ves, ahí cambia todo y ahí tienes que estar muy astuto. No es que muy astuto, no, hay que estar muy despierto para saber leer esa imagen que se ha construido delante de ti y ver cómo la quieres transformar. En esos momentos es donde está, para mí, el genio de algo. Porque tú puedes traer algo de casa muy aprendido, pero hasta que no lo tienes delante no sabes eso cómo va. Partes con muchas cosas estudiadas, partes con una pieza en tu cabeza, pero cuando estás delante del resultado, lo vas cambiando y lo vas modificando. Y ahí está la pieza, en esos días donde le vas dando forma y vas matizando. Y a esto hay que enfrentarse con mucha fuerza, porque no puedes dudar. Se acaba la hora, se van los técnicos, se van los bailarines, estamos cansados, pero es que la mejor imagen está ahí, en esos 5 minutos. ¿Qué pasaría si la pared no cae y la pared se destensa? Ostras, es que tiene relación que se destense porque antes se ha destensado una cortina y eso a mí me ayuda a fortalecer la idea porque el texto que está sonando habla de la caída. Y son chorradas, esto es un ejemplo absurdo, pero estar ahí escuchando lo que va pasando delante de ti y saberlo conducir o reconducir és donde significa l'acte creatiu. Més complicat quan treballes en companyies de repertori, perquè quan deixes la peça i tu te'n vas, clar, no pots controlar, no? D'alguna manera allà queda, i això sí que és molt difícil d'explicar en un text o ni tan sols en un vídeo. No sé si tu revises les peces o remontes les peces o les tornes a visitar. Esto es lo que menos me gusta de crear para otros, que no puedo estar encima del trabajo, no puedo controlarlo todo. De hecho, yo cuando estreno un espectáculo con la Veronal, yo tiro la función, es decir, yo estoy con un casco hablando con el regidor, con el técnico de luces, con el iluminador, con el sonidista, con el diseñador de sonido, incluso alguna vez con alguna bailarina antes de empezar el show, Lorena, tranquila. O sea, yo estoy ahí tirando la función. I has canviat la música alguna vegada també? Sí, el día de antes, todo, o el mismo día,
cuando yo voy fuera, yo soy sentado ante el público. Yo no puedo tocar nada y no lo soporto, no me gusta nada estar sentado ahí. O sea, yo creo que hay actores y actrices que odian ese momento antes de entrar a acción, a entrar a escena, o antes de que suba el telón, o antes de que... Esos momentos yo entiendo que los odien, ¿no? Pues yo odio ese mismo momento estando en el público. O sea, es lo mismo, la sensación de un bostezo, un móvil, un comentario. Todo eso yo no lo soporto. O sea, no lo soporto no porque dude de su criterio, no, es porque yo no quiero estar ahí. Yo quiero estar como, no quiero verles, no quiero saber nada de lo que... No quiero saber si os gusta o no os gusta. Pero estar allí a tiempo real viendo esa reacción es dura, es muy duro. Y por eso ir a trabajar a compañías de repertorio, esto me decepciona siempre. Es en plan, me gustaría ir de gira, me gustaría controlarlo todo, cambiar las cosas, però no estan puestos al cambio. Pots provar coses que, amb uns mitjans que no tens, sí, perquè la fragilitat de la companyia, sí, la fragilitat de les teves creacions segueix sent en aquest país encara difícil, ¿no? Sí, sí, pero es mi compañía, ¿sabes? Es mi familia. Es como... es mi casa. Cocinar en un restaurante o cocinar en tu casa, ¿no? Exacto, en mi casa. En mi casa y que me falten cosas. Y me gusta mucho ir a los restaurantes porque se aprende mucho. Y es verdad, se aprende mucho también a soñar. Tengo un giratorio, tengo unos HMI recorte que no tienen ningún teatro, tienen cosas que no existen. Tengo 50 bailarines. Y eso es genial, ¿no? Porque te permite estar en otro estrato creativo. Pero al final la creación existe sin medios, existe sin nada. Existe tú sentado y alguien delante haciendo algo. O sea, ahí está la creación. Entonces, yo siempre digo, o sea, yo vengo de muy abajo. Es decir, yo vengo del Antic Teatre a taquilla, de la sala inestable antes del Antic Teatre a taquilla, que es una sala pequeña de Valencia, donde no había presupuesto, donde la taquilla lleva 80-20, 70-30, todo esto. O sea, no me tienen que explicar ahora lo que es hacer un espectáculo con 200 o 300.000 euros, pero tampoco lo que es hacer un espectáculo con 100, porque lo he hecho y sé lo que significa. Y hay que estar ahí para saber hacerlo y para saber equivocarse también, pero es interesante. Yo creo que hay que saber también un poco valorar que la creatividad y el acto creativo y el arte no está en los medios, sino está en la mirada, en la lectura, en la sabiduría de trazar y manejar un tiempo, espacio, ritmo, atención, todo esto. Y esto para eso no hacen falta 50 bailarines. M'ha agradat molt. Ara ja t'hauria de fer la pregunta on te creus que està l'art, no? Que l'has contestada, però sí, és una pregunta molt difícil. On està l'art? On està l'art en la societat avui en dia? Per què serveix? Ya, porque hay muchos artes, ¿no? Hay un arte elitista, hay un arte popular, hay un arte educativo, hay un arte terapéutico incluso, ¿no? Yo creo que deben existir todos, evidentemente. Ninguno es menos importante que el otro. Me parece que hay que acercar el arte a todo el tipo de público. Todo tipo de público, independientemente de su clase social, debería poder acceder a cualquier arte. Y yo creo que es algo que estamos lejos de hacerlo bien. Creo que en España en general cuesta mucho esto, ¿no? Está el arte de la ópera, la gente que va a la ópera, y para entendernos, y el centro cívico, ¿no? Y yo creo que aquí deberíamos romper estas dos barreras, ¿no? Y saber acercar a la gente a la ópera y saber acercar a la gente de la ópera también a lo que significa el teatro alternativo, el teatro de cualquier manera, ¿no? Creo que es muy clasista el teatro y la danza y las artes escénicas en nuestro país. Pasa mucho en todo el mundo en general, evidentemente por los precios que mueve un espectáculo de ópera. La Scala de Milán no son los precios que vale ir a ver un espectáculo en otro teatro, pero es que yo puedo ver arte en los dos sitios. Yo puedo ir a
a un teatro en Hospitalet y ahí está el arte. Y evidentemente que ahí está el arte. Quiero decir, es que está en mayúsculas. Y a veces no está en el Liceu. Pero es que a veces sí que está en el Liceu, ¿no? Y yo creo que tenemos que saber seguir educando a la gente en que todos son necesarios, ¿no? Hay gente que no le apetece ir a ver algo muy snob. Hay gente que le apetece ir a ver algo muy comercial. Pues está bien, es que creo que todo está bien. Creo que tiene que haber lugares para todos. Yo como creador tengo mi opinión del tipo de arte que yo quiero hacer y el tipo de responsabilidad que yo tengo para conmigo, y me gusta y sé lo que me gusta, pero ¿quién soy yo para decidir què és el que és l'arte, no? No sé. D'aquí segurament l'interès de Firmamento, no? Sí. Aquesta idea de imaginem el futur, imaginem la creació, imaginem com els joves volen veure el futur, intentem que entrin en les arts escèniques per poder-les disfrutar, gaudir, i segur que emportar-se coses importants que d'alguna manera tu has viscut, vius, i també vols transmetre a les altres persones. Em sembla que ens hem aproximat a la teva tasca creativa, al teu univers, i et desitjo molta sort amb aquest projecte i amb els que han de venir. Gràcies, Cesc. Ha estat un plaer parlar amb tu. Dicen siempre que todos los artistas tienen como padrinos y gente que hacen posible que su trayectoria y que su destino vaya como vaya, y yo creo que tú eres una de esas personas, en cuanto a mí, en cuanto a la Veronal, porque ahí fuera el mundo es una jungla, ¿no? Y está lleno de programadores, de directores de festivales, de teatros, de gente que decide que sí, que no, de qué le interesa y qué no le interesa, por qué esta persona me interesa y por qué esta persona no me interesa. Y nosotros contigo hemos encontrado siempre a alguien que ha confiado en nosotros y que desde el principio, cuando no éramos nada, vio una llama, vio una cerilla que se iluminaba y que no sabía qué grande se iba a hacer esta hoguera, y que sin tu apoyo, en aquellos tiempos siendo director del Mercat y luego siendo director del Grec, no hubiésemos sido quienes somos ahora, y esto creo que es bien saberlo. Evidentemente, para ser creador hace falta talento, hace falta suerte, que hay que estar también para encontrarla, y hace falta trabajo, ¿no? Y el trabajo lo hemos conseguido, lo estamos consiguiendo a base de picar pala y, como decía, de ir desde abajo hasta arriba. La suerte quizás fuiste tú, porque tú estabas allí en ese momento y quisiste ver en nosotros un talento que quizás allí aún no estaba, pero se empezaba a despertar. Y yo creo que ojalá los nuevos creadores y los futuros creadores que todavía no han nacido encuentren esas personas que, como tú, viste en nosotros algo, y seguir luchando y seguir transformando la sociedad, que al fin y al cabo para lo que hemos venido también es para contarle al mundo que los creadores no somos gente que vivimos de subvenciones y que vivimos la vida loca, sino es gente que tenemos intereses y reflexiones sobre nuestro mundo y que queremos cambiarlo. En fin, yo creo que ha sido guay reencontrarnos aquí después de 20 años, no, 15 años, a ver, 2009, 2013, han pasado 14 años. Bueno, 14 años compartiendo aventuras. Gracias.